Hola, buenas, soy el Gran Maestro Mar Alonso y en este vídeo vamos a hacer una pequeña recopilación ahora que ha acabado el Norway Chess para motivarnos a todos de todos los errores de Magnus. Así también vosotros podréis evaluar qué ha pasado con Magnus, cuáles han sido los errores, si han sido muy importantes o no, y dentro del contexto, pues bueno, podemos ver los próximos torneos a ver qué tendrá que mejorar Magnus. Así que vamos allá. Inmediatamente, la primera partida, tenemos varios estilos de errores, la hemos comentado en profundidad. Saltamos directamente a esta posición muy estratégica y aquí Magnus juega alfil F5, entendiendo que Firuza tras F4, alfil F3, aquí no podía hacer alfil H4 por esta idea de caballo E4, todo muy concreto. Pero Magnus no vio que aquí pues Firuza tenía varias jugadas que ganaban bastante ventaja. Sin embargo, aquí podía haber hecho caballo E7 y si bien Firuza tiene dos alternativas, no es tan difícil ver esto o ver los típicos planes de maniobras con en F4. No era difícil, en mi opinión, y creo que era un error bastante grave estratégico que de golpe pone en dificultades a Magnus. Firuza no castiga, evoluciona la partida, se queda un poquito mejor, pero luego llegamos a este medio juego, ¿no? Firuza ha reaccionado un poco bien al sacrificio de peón, el caballo negro es muy bueno, y aquí en apuros de tiempo, juega 31, que es una cosa que Magnus ha gestionado fatal, pues aquí, por ejemplo, podría haber planteado simplemente, pues yo qué sé, caballo 7, un poco más defensivo, defender el peón, y aquí, sin tiempo y sin control, hace dama de 7, sacrificando el peón, y ahora hace torre 8, que ya es dudosilla. De hecho, aquí creo que era más buena, era dama B5. O sea, para que os hagáis una idea, que es una posición ya, dices, ¿para qué vas a sacrificar ese peón a cambio de nada? Y aquí, ante la jugada más obvia de Firuza, pues Magnus no vio el caballo por E3 y luego ese galáctico caballo de 1 que era necesario para mantenerse en vida. Entonces, aquí hizo rey G8 y tras E4, pues puede abandonar. Errores bastante graves, tanto estratégicos como tácticos. Vamos a ver la siguiente partida. Aquí Magnus contra Keimer fue una partida muy extraña, vamos a verlo de blancas, una partida muy extraña y poco a poco pues, fueron llegando a una posición bastante cerrada en que el negro dice, bueno, tengo caballitos, posición cerrada, no está mal. Y aquí empezó un plan que recordó un poco a Karpov Unziker, una partida clásica muy buena para doblar las torres, que para mí, en mi opinión, no tiene mucho sentido. Porque ahora tras torre A7, pues el negro, por ejemplo, podría haber seguido con H3, H7, va a venir G6, va a venir F5, o sea, tu flanco de dama, tu flanco de rey está llorando, y ese plan para ganar la columna, hacer caballo B5, no creo que sea suficiente. Fue interesante, pero vemos a un Magnus que estaba un poco atrapado por la fama y por intentar hacer jugadas demasiado bonitas, en mi opinión. Total, que seguimos a esta posición y llegamos un poco a la cúspide de la partida. Aquí Magnus colapsa completamente a la hora de calcular esta posición, ve estas ideas con caballo por C7, pero aquí no ve el orden concreto, que es mejor, es hacer C5, ahora hacer torre A7 y aquí hacer caballo por C7. La idea parece muy sofisticada. ¿Qué está pasando, Alba? Simplemente que ese caballo no te lo puedes comer porque te cae la dama. Entonces Magnus lo intentó hacer con un orden distinto, pero aquí se comió, aquí por ejemplo se comió que caballo es 6, simplemente evito alfil G5, en este caso no pierdo la pieza y esta partida está totalmente perdida, ya que aunque por ejemplo te intentes comer muchos peones, el negro va a tener el contrajuego evidente y darte mate. O sea, Magnus podría haber palmado directamente aquí. Más adelante llegamos a otra posición que Magnus está mucho mejor, Bitzer no castiga esa posición, y aquí Magnus puede simplemente hacer torre por y quedarse con peón de más, puede hacer alfil por y quedarse con una posición bastante ventajosa, ya que el caballo no acaba de coordinar, y hay que hacer fue por B6, que permite simplemente torre por. Y aquí no es muy difícil ver que si comes de dama, dama G5, te van a coser a jaques, tablas forzadas ya casi, el contrajuego caballo por H3, te abren todo el enroque, y tras torre por B6, aquí un truco bastante curioso que es este y pierde la pieza en B3. O sea, una posición que tienes varias jugadas buenas, haces una que te estás colgando tácticamente, ¿no? Eso me parece bastante grave. Y luego el error más grave ya con los apuros de tiempo, que es que aquí en dama E6 pues gana, pues si pones esta posición a un chaval de 9 años que se le da más o menos bien hacer jaques, pues Magnus hubiera encontrado que pues simplemente comer, dar un jaque, hacer dama H5. Y además no excuso a Magnus diciendo, bueno, quizá no se le ocurre, ponle por algo, no se le ocurre esto, ¿vale? Que gana la dama. Pero es que aquí esta posición está ganada igual. O sea, te hago dama G4, sigo atacando, sigo dando jaques
por ejemplo, si rey aquí, hay varias jugadas que ganan en esta posición. No estamos hablando de algo súper concreto, que también ganara, ¿no? Entonces, y tal, con D por F4 lo mismo. Aquí, por ejemplo, tras dama H5, dama H6, ponle que no ves torre G8, este final también se gana. En este caso, hacia el flanco de rey, ya que, bueno, hacia el flanco de dama, ya que coronó todos esos peones. Entonces, para mí es totalmente inexcusable meter dama G4 aquí. Especialmente con poco tiempo tienes que ser diligente y Magnus, pues, en este caso, transforma un final que acaba haciendo tablas. Luego vamos a la partida del Armageddon, que Magnus juega contra Keimer de blancas, hace B3 y no comete absolutamente ningún error. Cada vez que Magnus ha jugado una posición más lenta y comprensible, con cierta estructura, no cosas totalmente aleatorias, donde él ha intentado hacer cosas demasiado bonitas, que yo creo que es la tendencia, pues Magnus ha hecho una partida bastante sólida. No creo que sea de sus mejores, de hecho se fue quedando incluso un poco peor aquí, pero luego aprovechó este error grave de Keimer, que no tenía por qué mover los peones, y luego poco a poco se fue, pues cae D4, de golpe te meto cae C6, de golpe te como el peón, y ganó bastante fácil este Armageddon. Luego tenemos la partida contra Prag. Esta, para ir un poco al grano, ¿no? Juega esta española, ahí está la española, esta Najdorf un poco compleja, y luego llegamos a esta posición de medio juego donde ya ha sacrificado torre por C3. ¿Vale? Y aquí es bastante grave, conceptualmente, pues irse a comer los peones en vez de terminar el desarrollo. Porque al final esta es una ventaja a largo plazo. Es un sacrificio de calidad y luego hay que llevar la torre y hay que, pues, seguir atacando, ¿no? Y aquí, sobre todo, me parece muy grave este error, ya que aquí, por ejemplo, cae C6 era fina. No es muy sencillo ver esto. Pero lo que quiero insistir es que, bueno, el alfil lo vas a recuperar, la posición es compleja, pero la alternativa, que es lo que hace Magnus, que este caballo G4, pues deja que Prag le abra toda la posición, se queda con la torre enterrada, el otro caballo en H7, o sea, no tiene ningún sentido ni estratégico ni táctico, ¿sí? Luego, vamos más adelante, y aquí, por ejemplo, tras dama D8, esta posición bastante compleja, aquí Magnus, nuevamente, su secuencia más forzada, en este caso, cambiar las damas, era bastante acertada. Hay que alfil por... Aquí seguramente Magnus vio que caballo 4, torre por H5, pues no se puede acabar de comer el peón, pero no importa. Aquí, por ejemplo, alfil G2, F5 y el negro tiene una posición bastante más controlada. Teniendo en cuenta los apuros y cómo había estado jugando Magnus en esta partida, no me parecería mal, pues, enmendar esto. Total, que aquí se come C4, aquí se pone a pensar, alfil A4, aquí torre D1 era prácticamente defensiva blanca, pero bueno, seguimos la partida y aquí encuentra muy bien el plan de G5, que de golpe contraataca bastante bien, G4, y aquí yo creo que es el error más bestia de Magnus en varias escalas. Aquí, por ejemplo, puedo intentar hacer simplemente rey E7, repetir una, llegas al incremento y, pues, bueno, al menos tienes unos 10 segundos. Bueno, no tendrás mucho, pero bueno, tienes una jugadita más para ir pensando, ¿sí? Y aquí no es en absoluto difícil hacer a C6, defender el caballo y luego ya avanzarás esos peones. Ya vendrá el rey y esta torre, pues bueno, puedo poner el caballo por aquí y ya me diréis cómo va a jugar el blanco. Pero aquí hace caballo por D6, se la juega un montón, con 2 calidades de menos, nuevamente para hacer espectáculo. Yo creo que ese dio el gran problema de Magnus. Y aquí, pues, colapsa totalmente. Aquí puede hacer KF4, la partida sigue, el peón no avanza, G3, esta pierde forzada, Prag no hace torre G8 y aquí, pues, calcula muy mal, aquí yo creo, porque hace rey G7, nuevamente la jugada espectacular. En vez de hacer G2 y aquí, entonces, ya encontrar rey G7, que eso no es tan difícil. Pero hacer, y aquí se come, que simplemente su rival le puede coronar el peón. Entonces, yo creo que el orden de cálculo de Magnus ha sido bastante malo en este torneo. Luego, tenemos contra Gukesh. En esta partida, la verdad es que Magnus juega un partido. Lo hace todo muy bien. Aquí lo único, pues lo que dice él, ¿no? Que aquí se come el caballo B5 y aquí hace dama I7, abusando un poco de que se va a quedar con mala estructura, pero que entiende el plan, ¿no? Se podría haber quedado bastante tieso y es un error que considero grave. Luego que Gukesh no esté absolutamente fino, pues es otro tema, ¿no? Y aquí, pues bueno, sí que había estas secuencias salvajes y a partir de aquí, pues bueno, encontrar todo esto no era nada sencillo. Pero esta partida, como es una estructura relativamente fija y una posición que conoce, pues Magnus no comete errores. ¿Qué cosas?
Vamos a la siguiente partida, en este caso contra Wesley So. Nuevamente Magnus se mete en un jaleo innecesario y llegamos a esta posición de medio juego que he analizado en profundidad. También lo tendréis en peón de rey y en otros sitios. Y para Chessbase también lo he analizado para muchos sitios. Entonces, aquí lo difícil de ver es que el negro quiere hacerte algo así. Entonces, este alfil tú te interesa de algún momento cambiarlo sin que hagas F por E6, porque entonces este caballo se va a quedar muerto. Entonces aquí la buena era jugar B3, para luego acabar haciendo D4. Magnus hizo alfil B5, que la idea no está mal, pero luego se da cuenta que Wesley tiene un plan bastante sencillo, que es ir mejorando las piezas, ¿no? Y aquí considero que otro error bastante grave de Magnus en esta partida es que no intentó concretar en ningún momento. No se dio cuenta del peligro que pasaba. Y esto para Magnus en una posición estratégica y lenta es muy grave. Aquí, por ejemplo, D5 es una manera de ser algo más concreto. Comer, y aquí P4 y Magnus, pues bueno, se da cuenta que este alfil no se mueve, que este alfil defiende muy bien y que el blanco, pues al menos tiene un plan muy sencillo. Voy a comer, voy a hacer C5, C4 y voy a tirar para adelante, ¿no? Luego la posición va bastantes maniobras. Aquí Magnus hace varias jugadas de espera, acaba haciendo D5, va consumiendo mucho tiempo. Y aquí llegamos a esta posición en la que Magnus no entiende nada. Aquí no está viendo el peligro de su realidad. Por ejemplo, alfil G3 era muy necesaria sacrificando un peón. ¿Por qué necesaria? Porque después de quitar esto, simplemente Magnus tiene una coordinación lamentable, le defienden el peón F6, le cambian ese alfil y le consiguen hacer F5 y esta posición es terrible. La coordinación blanca es muy mala. Vamos más adelante y aquí otro momento crítico. Wesley le juega bastante al tiempo. Aquí, por ejemplo, Wesley podría haber jugado simplemente rey G7, mejorar su siguiente pieza y Magnus está perdido sin hacer nada, pero Wesley le intenta ganar el tiempo. Y aquí Magnus se defiende fatal. Aquí rey G1 tenía bastante más sentido, no dejar que torre por F3 sea con jaque, pero bueno, tampoco es súper evidente, ¿vale? Aquí lo vamos a salvar porque Magnus está apuradete, ¿no? Y, por ejemplo, una de las variantes es que con el rey en G1 puedes hacer esto. Y aquí, pues... y aquí esta posición pues se salva, ¿no? Creo que torre por F3, torre por... Y aquí una de las claves, que atrás torre por, rey aquí, dama aquí, rey aquí, dama de 2 jaque. Si tuvierais el rey en G2, ahora te metería caballo F4 jaque, ¿vale? Entonces, no es súper evidente, pero bueno, hay que calcular. Total, que tras rey G2, Wesley le sigue jugando al tiempo y aquí sí que me parece inconcebible jugar torre por F3 al toque. La idea de G3 más adelante era anular precisamente estas dos piezas. Entonces, Magnus debe saber que puede sacrificar este peón y rey H3 parece una jugada extraña, pero es simplemente teniendo en cuenta ese trabajo que ya había hecho previo. O sea, no está construyendo ideas, no está evolucionando Magnus en este caso. Y sobre todo teniendo en cuenta que tras torre por jaque y dama de 4, la partida está totalmente perdida. Inmediatamente tienes que cambiar damas y no hay nada que hacer. Este es totalmente inexcusable por parte de Magnus. Luego tenemos más errores, en este caso contra Firuza. Voy a mencionar un pequeño error, porque aquí creo que es una posición que se queda bastante mejor, que Firuza no sabía muy bien lo que estaba haciendo. Puede seguir manteniendo la tensión. Aquí intenta liberarla, dando la oportunidad a Firuza de cambiar su caballo de mierda típico de la española. Y esta posición, pues yo qué sé, por ejemplo, tras dama E8, pues la dama va a cubrir donde vaya la dama blanca, por ejemplo. No es un error muy grave, pero me parece un error de precisión en una posición tan lenta que caracteriza a Magnus. Total, que luego sí que calcula bien todo esto. Aquí podría haber hecho rey E2, pero bueno, no considero que sea un error. Hace rey G1. Y esta posición es más o menos igualdad, pero simplemente es Firuza el que no entiende que con peón de menos justo el blanco está súper mal coordinado, el caballo no tiene un sitio fijo donde quedarse, te puede tocar los peones de varias maneras, no los puedes avanzar fácilmente. Bueno, todo esto ya os digo que lo toco en otro sitio. Y bueno, a partir de aquí jugaba una partida perfecta Magnus, así que nada que decir. Luego tenemos contra Keimer en la partida de la India de Rey, una partida bastante técnica. Voy a centrarme en un par de momentos que considero errores. Ahí, por ejemplo, dama H4 y mejorar la posición y seguir dejando que Keimer tenga esa presión de no saber muy bien qué hacer, de no tener una dirección. Aquí Magnus yo creo que le da una dirección con C6, porque puedo comer, la estructura del negro es más abstracta, tiene más debilidades. Aquí hay varias jugadas que mantienen la igualdad. Y luego aquí nuevamente en el mismo concepto, en esta posición,
yo creo que tiene bastante más sentido pues jugar C5, mantener una estructura, en este caso Benoni, tienes un plan a largo plazo de coronación y digamos que obligas al blanco en algún momento a tener que hacer algo. El problema es que tras torre 8, aquí la estructura ya es demasiado endeble, hay demasiadas debilidades por parte de Magnus, y entonces ya es más difícil jugar a largo plazo y pierde ya toda la ventaja, y la defender es más sencillo y menos, digamos, costoso por parte de Gamer. Luego tenemos nuevamente el Armageddon. En este caso, Magnus jugando negras. En esta posición crítica, pues tiene que hacer dama 5, tiene otras jugadas dama d6, y aquí hace torre c8, alfil f3 y caballo 4 de una manera bastante despreocupada. Aquí Magnus, simplemente si le hubieran comido el peón, no es excesivamente difícil ver que, bueno, como todo, y abandonas inmediatamente, ¿vale? Entonces, considero que esto es un error bastante grave de Magnus jugando un poco así con la mano suelta. Esto era en Armageddon, luego acabo haciendo tablas. Luego la partida con Prag, bueno, se pueden... Errores de preparación, errores de gestión de tiempo, no vamos a entrar en ellos. Hay varios de concepto que me parecen importantes. Aquí, curiosamente, siguiendo su partida, la estela de la partida con Wesley So, rey G1 era bastante natural, no pasa nada en esta posición, el rey está seguro, el rey negro no, a la que hagas D4 habrá temas de contrajuego, digamos que el negro no puede avanzar fácilmente en esta posición. Pero aquí mete rey H3 metiéndose en redes de mate innecesarias, curiosamente, todo lo contrario que su partida con Wesley So. No acaba pagando un precio muy grande por ello, la posición se vuelve compleja, mantiene muy bien esta partida en vilo, y aquí, pues, como todos ya sabéis saber, se cuelga mate en una. Tras dama F4, ahí está rey F4, simplemente te voy a hacer jaques con la dama, y ahora no puedes evitar que este alfil en algún momento entre en jaque y te dé mate. Entonces, ya colgarse un mate en una posición que no tienes nada que ganar y que puedes simplemente repetir, es bastante curioso, ¿no? Aquí quizá, bueno, no era tan sencillo, obviamente, no vamos a decirlo, pero bueno, el hecho de que te estés apurando sabiendo que cada partida, por el hecho que te apures, bajas 200, 300 puntos de elo y lo sigas haciendo y sigas arriesgando y sigas con el ¡guau! ¡Qué divertida es esta posición! Pues parece un poco extraño, al menos en el parte de Magnus. Luego, contra Wesley, esta, pues bueno, no comentaremos mucho, fue una night of bastante correcta, se quedó peor un poco, quizá aquí, si me apuras, podría haber comido de peón y luchar un poco más, ya que torre por ya simplifica mucho, pero realmente no hay mucho que comentar de esta partida. Wesley tuvo alguna pequeña opción de molestia y tampoco la aprovechó. Luego, vamos al Armageddon. Aquí Magnus, tras dama H5, no entendió muy bien que, bueno, aquí tiene alfil B4 jaque, un tema bastante curioso, y la idea es que te sacrifico el peón, pero tengo bastante actividad, y aquí intenta jugar estratégicamente el alfil por G6 y alfil H6. Aquí es una posición muy desagradable, ya que consigo meterte este H4 y ya te quedas descoordinado de ambos flancos. Aquí Magnus tenía una opción realista con caballo de 7 y enrocar largo y coordinar todas sus piezas, no la aprovecha y pierde pues toda la partida, pues no, ya no tiene salvación, ¿no? Quizá aquí, si me apuras, torre H8 era un poco mejor mantener esta tensión y no es tan fácil entrar por parte de Wesley. Pero bueno, realmente una partida bastante mala por Magnus en muchos aspectos. Y luego finalmente la partida que juega contra Gukesh, a mí honestamente se queda bastante mejor en este medio juego, y aquí tiene como 10 maneras creativas, 10, no exagero, aquí puede hacer alfil B5, ¿no? Y aquí alfil D2. Y aquí esto es forzado, ¿no? Son amenazas. Y aquí esta posición, aquí tras alfil A5, puedo seguir jugando ajedrez. Puedo hacer caballo D3 para controlar las casillas, torre C1. Pero es que además aquí tácticamente, de una manera forzada, Magnus gana. O sea, caballo por F7. Y no es un truco muy difícil. La idea es que tras torre por E6, torre aquí y torre por E7 no puede comer, porque hay descubierta con el alfil. Lo que sí es difícil es valorar que aquí, bueno, justo dama B4 fina y la coordinación de Magnus es suficiente. Eso no es fácil, ¿vale? Pero, por ejemplo, aquí es lo que os decía, torre C1, también puede hacer B3, simplemente jugar contra esta pieza, y aquí tras A6, alfil D7, no es excesivamente difícil para el debate de Magnus. Luego hay que ver que aquí hay este KF6, torre por E7, y este final está mejor. Por eso digo, pongo entre paréntesis, no hacía falta que Magnus viera estas maravillas, simplemente ver que la jugada que hace simplifica mucho la posición, sí que se queda un poco mejor, pero aquí, por ejemplo, si Gukesh, que inexplicablemente capturó de caballo, hubiera capturado de alfil,
pues esta posición es bastante más difícil de ganar. Es un final que, bueno, el negro está relativamente sólido. Y aquí tras Cayo por sí que Magnus entendió muy bien que torre C1 y aunque te ganen el peón, este final está ganado. Y lo gana con 10 segundos, realmente tiene bastante mérito. Así que eso, bueno, este fue quizá el Cayo de 7, fue el último error de Magnus. No sé qué opináis vosotros, son muchísimos errores, tanto tácticos como estratégicos. Yo sobre todo creo que el espectáculo, las ideas demasiado creativas, tuvieron un peso demasiado importante en la cabeza de Magnus, sobre todo por encima de las jugadas con disciplina, de cálculo, de táctica, que muchas veces sí que tenía, pero las hacía en mal orden o pensando en un orden bastante desorganizado. Un poco lo que tocamos con Gukesh. Que Gukesh vimos que su gran problema no es que no sepa ver las cosas, sino que las calcula en un orden bastante equivocado y Magnus no ha estado muy fino en este aspecto. Así que nada, ahora os toca a vosotros. ¿Cuál es vuestra opinión? ¿Y qué creéis que Magnus, bueno, si merece, si ya se ha acabado, si ya Magnus ya no hay más, va a bajar a los 2600? ¿Cuál va a ser el futuro de Magnus? ¿Si va a volver a otro torneo y va a ganar todas? ¿O qué va a pasar ahora mismo con Magnus?